Bueno, buenas tardes a la autoridad universitaria que hoy nos acompañan, el doctor Guillermo Santana Barbosa, representante del Consejo Universitario, bienvenido, estudiantes, personal docente, administrativo y así como invitados externos que hoy nos acompañan a esta actividad. La Cátedra María Eugenia Dengo Obregón es un espacio que propicia el análisis y la reflexión permanente sobre la gestión administrativa de la educación costarricense. La Escuela de Administración Educativa de la Facultad de Educación inauguró la cátedra dedicada a la destacada trayectoria de la profesora emérita María Eugenia Dengo Obregón. Esto en el año 2006. Este espacio pretende servir de medio para estimular, propiciar y desarrollar la investigación en el campo de la gestión educativa, así como participar en la búsqueda de soluciones a los problemas que se generan en los diversos modelos de la educación formal y no formal, de modo que contribuya a fortalecer la capacidad administrativa de la educación. Hoy se desarrolla la conferencia Un Derecho para la Educación, con el agradecimiento al máster en Derecho Público, Bernie Solano Solano. A continuación, la doctora Adriana Venegas Oviedo, directora de la Escuela de Administración Educativa y del posgrado en Ciencias de la Educación, tiene unas palabras para compartir con ustedes esta tarde. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Qué placer tenerlos acá presente para el día de hoy, no solo escuchar, sino también compartir un tema tan relevante para la educación como es todo su proceso normativo. Y un poco la impronta que don Bernie nos quiere dejar es precisamente que la educación no tiene por qué estar supeditada a una legislación general, sino que existe y estar ya, de hecho, regulada desde nuestra Constitución, todo un proceso normativo propio para lo que es la acción educativa. Agradecer la presencia del doctor Guillermo Santana Barbosa del Consejo Universitario, del profesor Bernie Solano, que es nuestro conferencista el día de hoy, quien es profesor del programa de posgrado en Ciencias de la Educación, que tiene como unidad base la Escuela de Administración Educativa, y hoy unimos esfuerzos para precisamente desde la Cátedra María Eugenia Dengo tener esta actividad el día de hoy. Es tan relevante el accionar que nosotros realizamos desde el ámbito educativo que tener claro dónde, cómo y hacia dónde y cuándo nos movemos es vital para poder ejercer una labor a derecho en este proceso de formación. Trabajamos con personas desde sus más tiernas edades y realmente debemos apuntar a un plan país que desarrolle una clara conciencia y un perfil específico de cuál es el profesional, ciudadano y ser humano que necesitamos y que requerimos para el país. Desde la Ley Fundamental de Educación está muy claro todo este proceso desde preescolar hasta lo que es el tercer ciclo. E incluso en la Constitución mencionan que la educación universitaria también forma parte de este proceso educativo. Quiere decir que nuestra presencia es vital en cada uno de los elementos que conforman nuestro sistema educativo y más allá, fuera de él. Recuerden que también en la escuela tenemos la administración de la educación no formal. Quiere decir que la acción educativa va más allá de las aulas, siempre está presente, empieza en nuestras casas, en la familia y a lo largo de la vida, incluso ya con un título profesional bajo el brazo, nunca dejamos de aprender y siempre está la opción de estarnos actualizando constantemente. Entonces, que el día de hoy, esta tarde, podamos reflexionar en ese sentido sobre qué es lo que debemos hacer, hacia dónde y qué podemos y cómo contribuir a que este accionar pues realmente sea eso y que realmente exista un derecho para la educación que construyamos y pongamos en práctica entre todos. Muchas gracias.
El facilitador del conversatorio, el señor Bernie Solano Solano, es licenciado en Derecho, magíster en Derecho Público, abogado incorporado con más de 21 años de experiencia, conciliador y mediador acreditado por la Cámara de Comercio. En su desarrollo profesional relacionado en el campo educativo, ha sido asesor legal y director jurídico del Ministerio de Educación Pública, así como presidente del Tribunal de la Carrera Docente. Además, es también docente universitario con más de 3 lustros, años de experiencia en el ámbito jurídico para la formación de abogados y educadores. Actualmente y desde hace 10 años se desempeña como juez contencioso administrativo, donde es además el juez coordinador del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Así que, sin más preámbulo, cedo el paso al señor Bernie Solano, quien nos trae la temática de un derecho para la educación. Además, se desea indicar que se atenderán las preguntas del público al concluir la presentación del señor. Vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a las autoridades universitarias. A don Guillermo no lo conocía, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Doña Adriana, de Tetena, compañeras y compañeros profesores de la universidad y estudiantes, por supuesto, muchísimas gracias por el espacio. Es un honor realmente estar por acá. Y bueno, para compartir con ustedes un tema que nos ha tenido entretenidos, ocupados durante ya, tengo que decir, ya un buen tiempo. El tema es este: un derecho para la educación. No tenemos todo el espacio, todo el tiempo para desarrollarlo como una clase, estamos en un conversatorio. El objetivo es, más que hablar, que compartamos, que razonemos juntos acerca de este tema. Eso es lo que queremos hacer. Y empecemos por decir muy rápidamente que el derecho es una ciencia social, es decir, es una ciencia que estudia al ser humano, y el ser humano es integral. No puede existir una ciencia social que se aísle del resto de las ciencias sociales, porque si lo hace, se vacía de contenido su ejercicio como ciencia. El derecho es una ciencia social y el objetivo es regular la vida del ser humano en sociedad para que pueda vivir de forma adecuada, beneficiosa, que pueda vivir bien y en armonía, tanto en el ámbito social como en el ámbito individual. No nos olvidemos de eso. Para eso es que existe el derecho. Si el derecho no sirve para las personas, entonces el derecho no sirve. Eso hay que tenerlo muy claro, no se nos puede olvidar. A partir de ahí, podríamos hablar de educación y, por supuesto, estando entre educadores, en una cuna de educadores, una universidad líder en Costa Rica en ese campo, en la cátedra en María Eugenia Dengo, no tenía que ponerme a reflexionar mucho sobre educación, así que pensando decía, ¿cómo hago? Pues yo creo que de esta manera lo podemos reflexionar. Aquella historia de que un buen día, pasa un señor y dice, buen día joven, ¿qué está haciendo?
El joven hizo una pausa, se dio vuelta y respondió: arrojo estrellas del mar al océano. ¿Por qué arrojas estrellas del mar al océano?, dijo el sabio. El joven respondió: hay sol y la marea está bajando. Si no las arrojo al mar, morirán. Pero joven, ¿no se da cuenta de que hay cientos de kilómetros de playa y millones de estrellas de mar? Nunca tendrás tiempo para salvarlas a todas. ¿Realmente piensa que su esfuerzo tiene sentido? El joven lo escuchó respetuosamente, luego se agachó, recogió otra estrella de mar, la lanzó con fuerza por encima de las olas y exclamó: para aquella sí tuvo sentido. Y el punto es muy sencillo. Estoy claro en algo: quienes están aquí, todas y todos, quienes están desde los puestos más altos hasta quienes están introduciéndose, acercándose apenas al mundo de la educación, estoy claro en algo. Y por eso les digo, no es una frase hecha, es un honor estar aquí con ustedes, porque estoy entre personas que realmente se meten en esto por algo muy sencillo, porque realmente para alguien quieren y van a hacer la diferencia. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos que decir es que eso, con todo lo que significa, con toda la formación de conocimiento, etcétera, eso es la educación. Y cuando hablamos de un derecho para la educación, estamos hablando de conjuntar esos dos aspectos tan importantes: el derecho y la educación. Tienen un punto de encuentro. Pero ¿qué sucede? Estamos en la universidad. Y aquí en el ámbito académico no le venimos a ofender el intelecto a nadie. Y entonces empezamos a hablar del tema. La realidad en las aulas. Están llamados, por supuesto, a ejercer la noble misión. Pero en realidad en Costa Rica, hoy por hoy, muchos, por no decir que todos, muchos, a todo nivel, preescolar, primaria, secundaria y universitaria, pasan sobreviviendo entre una maraña legal que los inmoviliza y prácticamente atenta contra su misión, contra esa noble misión docente o educativa. Y no solo eso, sino que llega un momento en que pareciera que se antepone la visión reglamentista. Hago tal cosa o la dejo de hacer, no por la educación, sino para no meterme en un problema legal. Esa es la realidad costarricense, o me la invento. Esa es. Por eso la caricatura, disculpen ustedes, es que a mí me gusta tropicalizar las cosas un poquito, y entonces por eso lo grafico. Vean ustedes qué terrible. Por favor, mamá, no quiero volver a la escuela, deja de ser berrinche, tus alumnos te están esperando. ¿Por qué? Porque es la realidad de muchas personas en Costa Rica. A veces, para hablar de algunos temas que son un poquito más gruesos y más delicados, es mejor tomarlos con cierta filosofía y con cierto humor. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Estamos en un momento histórico muy particular, en donde se está convirtiendo la educación en algo muy juridizado, es decir, prácticamente se está convirtiendo la educación a todo nivel, se está convirtiendo en algo que responde no a la educación, sino a lo que se interpreta en la aplicación del derecho. Y entonces tenemos escenarios como estos. Se antepone lo legal a lo educativo. ¿Se han topado ustedes, han escuchado, conocen, alguien les ha contado o han vivido o sufrido la realidad de que están en un centro educativo y las autoridades de ese centro educativo dicen: mire, aquí no se hace A o B, o se hace de esta otra forma, no por la educación, es porque la norma dice así y sabe que no me la juego, no quiero meterme en un problema? Y eso es una realidad. Entonces, hay una noble misión en el campo educativo. El derecho existe, no se olviden de eso, para servirle a las personas. Si el derecho no le sirve a las personas, el derecho no sirve. Y tenemos esta realidad. A ver, cierto o no que a todo nivel afrontan reclamos judiciales, recursos de amparo, denuncias, sin hablar de procesos contenciosos administrativos. Ahora se volvió la moda, después de, entre comillas, la sala cuarta, el contencioso, y es la moda.
en materia de educación. O reclamos administrativos, quejas, procedimientos disciplinarios, Procuraduría de la Ética Pública, Contraloría General de la República, y nos vemos inmersos en un mundo en donde en la práctica lo que tenemos es que lo educativo se dejó hace mucho tiempo de lado, pero no porque los educadores no tengan vocación, dejémonos de cosas, salvo lamentables excepciones, el que se metió en esto, en su corazoncito, tiene ese gusanillo por la educación, por esa nobleza de misión, por ayudar a los demás, por formar, por compartir, porque lo tienen. Pero entonces, ante este fenómeno, nos afrontamos con esto. Una época de terrorismo jurídico. Y quizá en esas dos gráficas, muy coloquialmente, podemos evidenciar las dos actitudes que con el tiempo he podido ir percibiendo que se dan en el país. Una primera, como ese pobre salchicha o tekel, disculpen ustedes, en donde está y dice, no hagas contacto visual, y encima está el que les presenta el recurso de amparo, y encima está el que les reclama, y mejor ni lo volvemos a ver, mejor me hago el desentendido, me hago el tonto. Y es una realidad en el país. O a la otra, ya muy resignados, se tiran al ruedo y como el gato, venga, no le tengo miedo. Y resulta que esa situación nos tiene sumidos en un verdadero problema, por dos razones. La primera, porque de esas dos situaciones, sea la que sea, la del escapismo, la huida o la de la confrontación, ninguna de esas dos realidades sirve para el desarrollo educativo. No le hace bueno a nadie, y es una realidad que están afrontando las educadoras y los educadores en Costa Rica. Y les recuerdo un poco la coñita en derecho educativo: educador es el concepto género y tenemos especie, que es el docente, etc. Pero entonces, para todos, si quienes dan clases y quienes el personal docente piensan que viven esto con los padres de familia, también lo viven los directores, directoras, supervisores, supervisoras, a todo nivel. Y por supuesto, me queda claro, no tengo que ir más allá para decir que exactamente igual se vive en el ámbito universitario, exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa con el derecho? Tenemos un problema. Se supone que el derecho nos tiene que ayudar. Esa es la idea. Voy moviéndome un poco. Que el derecho nos tiene que ayudar. Que el derecho nació para hacer la vida social e individual armónica, adecuada, para ayudarnos como personas. Pero resulta que nos topamos con que ese derecho nos han dicho y lo han ido aplicando de forma tal que se visualiza un derecho en donde no hay una especialización, no se corresponde con la importancia que reviste la educación en nuestras vidas. Hay una terrible visión: quienes han tenido la paciencia o la prueba celestial de llevar clases conmigo, se han dado cuenta de que si hay un concepto, algo que yo considero absolutamente improcedente, es el concepto de legislación educativa. Porque esto en la práctica lo que nos lleva es a decir, vean, ustedes que están trabajando en educación, conozcan, existe esta ley por aquí que habla de tal cosa, existe control interno, existe leyes civiles, existe leyes mercantiles, leyes municipales, etc. Le enseño algo y a partir de ahí ajústese a esas reglas generales y literalmente, porque lo he escuchado, a ver cómo se la juega. Y a ver, es un tema que no ocupa más que unos minutos inmersos en el mundo de la educación para darse cuenta
que visto así y planteado así, el derecho como tal que le dicen a los educadores y educadoras que tienen que atender, no les sirve. Se dan cuenta que sus necesidades en el campo de la educación van por un lado y el derecho va por otro. Es decir, si ya no es suficiente tener que estar luchando con muchos aspectos propios de la dinámica del accionar educativo en el día a día, tras de eso, lo más elemental, que es el tema del derecho, de las normas que nos permitan funcionar, también están en contra nuestra. Y entonces, he visto casos, conozco un caso muy particular, hoy, de cuyo nombre no quiero acordarme, de una persona que vivió tal situación de terrorismo en el campo educativo que, ¿saben en qué terminó? Se dedicó a poner una verdurería. Ahí terminó. Y dijo, quedó traumado, ahí ya no vuelvo más. Prefirió irse a vender frutas y verduras que seguir en el campo educativo. Son realidades del país. Y si alguien dice algo, en relación con el tema del derecho que no sirve, que no se ajusta, entonces va a vivir en un campo minado, porque se topa con o personas que por temor son muy reglamentistas, que ni siquiera saben, o con aquella famosa frase, más papistas que el Papa, en donde no dejan moverse a nadie, no dejan moverse a los estudiantes. Recuerdo casos, por ejemplo, cuando se dio el lamentable accidente de que a una niña en una excursión en el antiguo Panaca, en Orotina, la mordió un burro y entonces sancionaron al docente. Ese es todo un caso, para la anécdota es todo un caso muy particular, porque resulta que no fue que sancionaron al docente porque por el accidente propio de la mordida del burro, fue porque la mordida del burro se dio a las 9 de la mañana y las autoridades educativas que acompañaban al grupo escolar con los estudiantes decidieron que la llevaban a atención médica a las 4:30 de la tarde. Esa fue la sanción. Y entonces el punto es que o se dice que mejor de forma tajante no me meto en problemas, y eso fue lo que pasó en ese caso. Recuerdo que por un tiempo se generó una histeria colectiva en el ámbito de educación de forma tal que lo que se dijo es, se acabaron las actividades extramuros. O sea, la realidad del mundo y del país no puede ser conocida por los estudiantes para evitarnos problemas. ¿Por qué? Porque están inmersos en un mundo casi de terror. Y entonces, aquí la lógica nos dice que un derecho que se ajuste a satisfacer las necesidades en el campo de la educación no solo es posible, es que es necesario. Dicho en frase muy costarricense, muy tica, muy de ahora, el derecho educativo lo estamos necesitando para ayer o para anteayer. Esa herramienta es necesaria, pero la pregunta es, ¿que exista un derecho ajustado a las necesidades de la educación es posible? Un derecho educativo se constituiría como una nueva rama del derecho. Ustedes han escuchado que en derecho existen varias ramas. Ustedes han oído hablar de una gran división entre derecho público y privado según sea que la regulación atienda a la relación con el Estado o solo entre los particulares, y dentro de esas dos ramas que existe derecho penal, derecho civil, derecho constitucional, derecho de familia, hay muchas ramas del derecho, y esas ramas existen porque sirven para satisfacer necesidades específicas de las personas. Bueno, resulta que en el campo de la educación tenemos una necesidad específica, y a hoy aquí en Costa Rica, ustedes hablan más de derecho educativo y le dicen, eso no existe. O sea, hay una necesidad sin atender.
Pero les cuento, me adelanto con esto, el derecho educativo es algo que ya se estaba empezando a hablar y a escuchar en varios países. México, Perú, acá en Costa Rica, incluso Estados Unidos, con todo y que el sistema jurídico de Estados Unidos es distinto al nuestro, ya han estado en ese sentido viendo algo que a legua se ve, la necesidad de satisfacer todos los requerimientos propios de la educación desde la perspectiva jurídica. Dice don Edmundo Escobar, una de las personas que en México están propulsando el tema del derecho educativo, dice una frase tan gruesa como estas: basta ya de anarquía e improvisaciones, de abusos por comisión u omisión en la vida educativa. Eso no pasa en Costa Rica, ¿eh? Eso no pasa, solo allá. Urge que se ponga orden y se haga justicia, pero de manera objetiva, científica, y para ello solo el concurso de los juristas, pedagogos y demás investigadores contemporáneos que pueden integrar un derecho educativo. Ellos son los que lo pueden integrar. Ahora, el derecho educativo es algo muy bonito, porque resulta que es un punto de encuentro entre el derecho y la educación, entre quienes se va construyendo el derecho educativo, entre educadores y entre abogados. ¿Por qué hablar de derecho educativo aquí con educadores? En la cuna moderna de la educación, aquí del desarrollo actual de la educación en la universidad. Porque resulta que son precisamente los educadores los que van a nutrir el desarrollo del derecho educativo. ¿Qué se necesita para un derecho educativo? Les cuento, así como en toda disciplina científica, el derecho es una disciplina científica, hay cierto rigorismo para poder admitir que exista una nueva disciplina o una nueva rama jurídica, una nueva rama del derecho. Para que una rama del derecho sea autónoma, se deben cumplir con 3 requisitos, 3 características. La primera, autonomía didáctica, es decir, que se puedan enseñar de forma separada. El conjunto de normas, de reglas jurídicas. Y el asunto es muy sencillo. ¿Creen ustedes que exista suficiente material, por decirlo de alguna manera, suficiente material para hablar de que en la educación hay necesidades específicas que puedan ser analizadas desde un punto de vista académico y satisfechas con un marco jurídico adecuado? Sí, por supuesto, claro que se puede enseñar esto. Autonomía legislativa, que hayan regulaciones jurídicas a todo nivel, no solo legales, pero que haya regulaciones jurídicas que puedan orgánicamente, de manera conjunta, hablar de ese fenómeno exclusivo que es educación. Claro, hay normas internacionales, hay normas nacionales de rango legal, de rango infralegal, como reglamentos, circulares, etc. Y autonomía jurídica o científica. Aquí implica que exista la necesidad y la particularidad de criterios orientadores, esos son los principios, de criterios orientadores para resolver los asuntos. Es decir, que se pueda demostrar que en el campo educativo hay principios propios que deben orientar o regir la decisión de los asuntos en el campo educativo. Es decir, que no sea que podemos utilizar un criterio genérico de cualquier otra rama del derecho, que haya propios. Y resulta que entonces, dicho en esto, lo estoy mencionando, esta es la autonomía didáctica. En el ámbito universitario, en algunos casos en el país con mayor o menor suceso, algunos con mayor timidez, se ha podido ir desarrollando una enseñanza propia de lo jurídico relacionado con la educación. Hay varios colegas en el nivel internacional que levantan su voz para hablar de un derecho educativo. La autonomía legislativa, ya existen normas, lo decíamos,
que regulan aspectos propios del fenómeno educativo. Existen ya desarrollos a nivel de resolución de corte, de tribunales de justicia nacionales e internacionales sobre el campo de la educación, y la autonomía jurídica o científica, es decir, que hayan principios propios para integrar las normas. Aquí, en este punto, es donde muchos dicen, no existe un derecho educativo. ¿Cuáles son los principios propios? Y ciertamente, durante un buen tiempo, la mayor objeción a la hora de hablar de un derecho educativo es que no existen principios propios. Es decir, que lo que hay que resolver en el campo de la educación, desde la perspectiva jurídica, se resuelve con criterios generales, jurídicos, que no hay nada específico que atender. Aquí, con esta objeción, es donde podemos decir, identificamos una mayor necesidad. Y con el tiempo hemos ido proponiendo la existencia de estos principios. Hoy venimos a plantearles aquí que estos principios sí existen, pero vamos a hacer un ejercicio. Fíjense ustedes a ver si esto es cierto, inventado, o es que me afectó mucho que perdiera Saprissa el campeonato el año pasado, por decir algo. El primer principio es el de libertad del acto educativo, o dicho en otra forma, el acto educativo es libre. ¿Qué es el acto educativo? Eso sería tema para todas unas cuantas clases en materia de derecho educativo. Pero, dicho en términos generales, el acto educativo alude a ese proceso de inmediación pedagógica, a ese acercamiento sin querer exagerar con el concepto, a ese acercamiento sagrado entre el docente y el alumno, la inmediación pedagógica. A eso. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo en cada caso concreto desarrolla el docente la administración de contenidos para un estudiante en un lugar, en una época, con características concretas? Eso tiene que ser libre. Es necesario que sea libre. Si no, no hay forma de desarrollar la educación. Incluso hasta la Sala Constitucional de Costa Rica en su momento ha planteado la idea, aunque tímidamente, de que eso merece desarrollarse en libertad. Ese primer principio, el acto educativo es libre. Es decir, cuando nos veamos ante temas en donde tenemos que valorar cómo se hace ese acercamiento, ese proceso de mediación pedagógica, resulta que no hay ningún criterio orientador jurídico general que pueda decidir cómo se hace esto. Solo en la educación se puede encontrar la respuesta. El acto educativo es libre. Y es que les adelanto algo. Resulta que la ciencia pedagógica forma parte del ordenamiento jurídico. Cuando ya decimos esto, entendemos que existe, que más bien ha sido extraño que no se haya desarrollado antes, un derecho educativo. Si lo quieren con mayores precisiones, perdón las leguleyadas, se los voy a decir de una vez. El artículo 16.2 y el 158.4 de la Ley General de la Administración Pública establece que los criterios unívocos de la ciencia y la técnica para cada caso concreto forman parte integrante del ordenamiento jurídico. Es decir, ante una situación en concreto que haya que resolverse desde la perspectiva jurídica, ante un conflicto, etcétera, se debe atender el criterio científico pedagógico para saber si lo que se está haciendo es legal o ilegal. A partir de ahí les digo, queda claro que la educación es quien va a orientar en el campo jurídico. El acto educativo es libre. Principio de pertinencia. Esto es algo importante. El principio de pertinencia lo que pretende establecer es algo que en educación a ustedes no les queda ninguna duda, y es que no puede desarrollarse la educación de manera igual
en condiciones desiguales. En un mismo cantón, en una misma circunscripción territorial, donde hay varios centros educativos, cada educativo es un mundo. Y en cada mundo que es un centro educativo, cada aula, cada grupo es un mundo distinto, ¿sí o no? Entonces, resulta que en materia jurídica hay que proteger, hay que tutelar, que sobre la base de un principio de pertinencia, el fenómeno educativo se va a desarrollar conforme a la realidad y conforme al contexto social en que se desarrolle. El otro punto, el otro principio que planteamos es el principio de respeto a la individualidad. Y esto, muy relacionado con el de pertinencia, pero desarrollado en el caso concreto, es el del desarrollo, el respeto de las capacidades y límites propios de cada quien. Aquí aquello de que todos tienen que ser cortados con la misma tijera, en el mismo molde, no aplica. Y eso es básico en educación. Entre educadores eso no hay que explicarlo. Entre abogados vieran cómo hay que hacerlo de cuando en cuando. Y el punto es que eso es necesario. Este principio es básico y se expresa a través de la ciencia pedagógica. El principio de cientificidad evaluativa. A ver, yo soy diabético, me tocó hacer la vida. Y resulta que se imaginan que yo vaya a hacerme un examen de sangre y salga con el azúcar alto. Ojalá después de haber comido unas papitas el día anterior, una cosa así. Y resulta que salgo con el azúcar altísimo. Entonces presento un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante contra el examen. Por formalidades me lo declaran con lugar. Entonces, como me lo declararon con lugar, anularon el examen, entonces ya estoy sano. ¿Funciona así? No, la vida no funciona así. En educación hay que tener presente que la evaluación es un criterio de medición científico-pedagógico. Y entonces no concuerda, no se corresponde con un mundo de formalidades legales, entre comillas. Es algo totalmente distinto. Es decir, y esto ha sido lamentable, lo he visto en uno que otro caso, en donde incluso llega hasta sede judicial el reclamo de las evaluaciones. Y entonces, por criterios formales, dicen, sí, se anula tal examen, tiene un 100. O sea, se anuló el examen, está curado, ya no es diabético. Tuvo un problema de la vista, no se preocupe, ya no tiene ninguno. Ven el punto, es algo muy particular, muy específico. Los criterios en donde se valora, porque tenemos que verlo desde las dos perspectivas, en la educación en el ámbito público y en el ámbito privado. En el ámbito público, los criterios en donde se ha interpretado que una evaluación pedagógica, un examen, un quiz, es un acto administrativo, por decirlo en términos eufemísticos, con todo respeto, cariño y estima, está totalmente perdido. Y en el ámbito privado, igual, es una medición científico-pedagógica. ¿Qué es lo que se espera de una evaluación? Medir el desarrollo de habilidades, aptitudes, conocimientos, destrezas, etcétera, que se ha tenido a través del proceso educativo. Eso no está sujeto a formalidades legales. Eso es propio del campo de la educación. El otro principio, el principio de formación mínima. Con una frase que yo lo digo de esta manera porque es muy gráfica. Nadie puede dar de lo que no tiene. Eso vale para todo campo en la vida y para educación también. En el principio de formación mínima pensamos no solo en los estudiantes, pensamos también en los educadores. Hay que formarse y es necesario hacer esto. Ahora, igual,
Por criterios jurídicos generales podríamos decir, mire, es que podríamos luchar y pelear para que yo, sin que no tenga formación o que no tenga título, etcétera, entonces, o que no tenga las aptitudes necesarias, aún así permanezca en un puesto docente. Pero tenemos que decir, a la luz de un derecho educativo, mire, esas formalidades aquí no importan. Aquí lo que importa es la formación de fondo. El principio de soberanía de las esferas o sistematismo educativo. Cada vez que veo ese principio digo que raro que lo llamé, pero no me he atrevido a cambiarle el nombre. Porque parte de una premisa, de una teoría después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se hablaba de las esferas, una teoría de un holandés, muy interesante. La educación es un fenómeno humano. Y entonces, como fenómeno humano, deberíamos encontrar los puentes para que, tanto a nivel interno, entre educación formal e informal, entre educación pública, privada y en el hogar, haya mecanismos expeditos de reconocimiento y que puedan transitar de un lado al otro sin ningún problema. Igualmente en el ámbito internacional. Compatibilizar calendarios escolares. Vean, Costa Rica es terrible. Aquí se entra en febrero, antes en marzo, tiempos que muchos añoran, y con toda razón, yo haría lo mismo. Y se termina en noviembre, si no pasa nada extraordinario. En otros lugares se empieza en septiembre. Viene alguien de otro país para acá y se le truncó la vida. Se le hizo un desorden. O de aquí para allá e igual. Solo como un ejemplo en concreto. Necesitamos que exista esa posibilidad, pero como pueden ver, son principios. Ahora frente a esto pregunto, son principios que están alejados de la realidad. Son principios que no tienen nada que ver con la educación. Me parece, yo me atrevo a decir que es todo lo contrario. Esta es la realidad de la educación, está tratada en principios. Es algo que siempre ha estado ahí, siempre. Lo único que estamos haciendo es poniéndolos en blanco y negro y llamando la atención acerca de su existencia. Pero son criterios propios en el campo del derecho de la educación. O sea, si hay principios jurídicos para desarrollar todo o para admitir la existencia de una disciplina jurídica que se llame derecho educativo. ¿En dónde ubicamos el derecho educativo? ¿En dónde se ubicaría? ¿El derecho a la educación es público o es privado? Con una gran división del derecho. Les mencionaba al inicio, para efectos meramente académicos se creó una división del derecho entre derecho público y derecho privado. Derecho público, todo lo que tenía que ver con el Estado, y derecho privado, todo lo que tiene que ver con la relación solo entre particulares, sin que el Estado intervenga. ¿En dónde lo ubicamos? Podríamos decir como el chavo que sabe si es pollo o es polla. Si usted le hace cosquillas y se pone contento, es pollo. Y si se pone contenta, es polla. En realidad, de lo que estamos hablando es de que el derecho educativo está en el medio de las dos ramas. Y hay otras ramas jurídicas que comparten esa posición. El derecho de familia y el derecho laboral, por ejemplo, no son ni de derecho público ni de derecho privado. Como decimos en el campo, están en el puro centro de la mitad en medio. ¿Y por qué? Porque resulta que debe atender a las dos realidades, sirve a las dos realidades. Y hay contextos en donde debe aplicarse normas propias de derecho público y otras propias del derecho privado. Para desarrollar esto habría que desarrollar todo, lo hacíamos en las clases. Aquí no tenemos tanto tiempo, pero el punto es que eso es posible. Ahora, la educación desde un punto de vista, ya hablando de derecho educativo, es un solo sistema, uno solo, público, privado o educación en el hogar, un solo sistema, uno solo.
Claro, pueden decir, pero ¿cómo es posible que me diga, por ejemplo, que alguien estudia en el hogar y va a aspirar a tener un título universitario? Sí, claro. El famoso caso de Joyce Swan, ¿recuerdan? En Estados Unidos, famosísimo. Homeschooling. ¿Cómo se ha desarrollado? Esto es todo un tema también por desarrollar en el tema de la educación, del derecho educativo, perdón, pero por lo menos hay que decir que sí lo podemos ubicar al derecho educativo en el medio. No es ni derecho público ni derecho privado, comparte criterios de los dos. Ahora, con un derecho educativo tendremos un avance, un retroceso o indiferencia. Obviamente, un derecho educativo redunda en un beneficio para todos, para estudiantes, para educadores, para padres de familia y para el país, para la sociedad en general. Y les decía esto, hasta ahora nos han querido hacer creer que la educación es algo totalmente aparte del derecho, que el derecho va por un lado y que la educación va por otro. Sorpresa. Para dejarlo bien claro, en Costa Rica, desde 1978, ya hace 41 años, quedó claro por norma expresa que las reglas científicas se incorporan como parte del ordenamiento jurídico, es decir, lo pedagógico forma parte del derecho. Y es que en lógica no podría ser distinto, porque no puede ser que venga alguien, perdón la frase, al tarantantán, a decir, aquí vengo yo como abogado a decir A, B o C, a hablar de educación, dejando de lado todo un criterio científico, pedagógico que ustedes lo están conociendo en las aulas. Ahora, eso cambia la visión, porque entonces, a partir de aquí yo creo es cuando hablamos de este tema, que se puede generar ya un sentimiento o el sentir de un empoderamiento de los educadores en su campo. Porque resulta que en un derecho educativo, la educación no está al servicio del derecho, que es el escenario terrorífico que vimos al inicio. El derecho está al servicio de la educación. Ahora sí calzó la cosa. El derecho está al servicio de la educación. Cada cosa en su lugar. El derecho sirve a la educación y no a la inversa. Y toma como criterios fundamentales para su interpretación y aplicación los criterios propios científicos pedagógicos. A todo nivel. Como dicen que cada cosa en su lugar, dicen que el tiempo pone cada cosa en su lugar. Llevo esperando horas que se ordene la casa y no pasa nada. Pues resulta que eso es más o menos lo que ha pasado en Costa Rica durante todos estos años, como la ranita, esperando que las cosas se ordenen por sí solas y no pasa nada. Se necesita concientizar la existencia de un derecho a la educación. Ahora, esto va tanto para profesionales en educación como en derecho. En la UCR, gracias a las autoridades, se está abriendo el espacio para brindar formación en estos campos. Pero el trabajo apenas está comenzando y lo primero que ocupamos, la primera misión que podemos decir se puede salir a partir de aquí es la siguiente. Es que ustedes, todas y todos, sin excepción, puedan realmente creérsela, puedan entender que desde un punto de vista jurídico los criterios pedagógicos son parte central y puedan empezar a exigir que el derecho se adecúe a la educación y no a la inversa. El terrorismo tiene que empezar a ceder. Pero eso es en general. Pero ya sí, como ya puestos en este punto, un ejemplito de derecho educativo, solo un ejemplito. Imagínense un mundo en donde el aprendizaje se desarrolle integralmente, dependiendo del desarrollo de cada quien, en donde la educación y la vida estén integrados en uno solo.
Si hasta ahora hemos visto un escenario en donde le dicen que la educación va por un lado y el derecho va por el otro, y que usted tiene que dejar botada la educación para atender el derecho, porque si no, qué torta, se come un broncón. Perdón la frase, no tan académica, pero muy clara y muy cierta. Y en donde la educación y la vida, si eso pasa con el derecho, la educación va por un lado, el aula va por un lado y la vida va por el otro. Eso es lo que hemos tenido. Hemos sido en una suerte de desesperanza aprendida en donde tenemos que dividir las cosas. Educación por un lado, derecho por el otro. Educación por un lado y la vida por el otro. Imaginémonos un mundo en donde todo eso esté integrado. Permítame hacer un paréntesis muy rápido. Dijimos al inicio que tanto el derecho como la educación son ciencias sociales. Es decir, en una ciencia social se tienen que tomar en cuenta las otras disciplinas científicas. ¿Por qué? Un ejemplo muy concreto. Empezamos con una medicina, sigamos con una medicina. Imagínense que ustedes lleguen a hacerse necesitan hacerse una operación en un ojo. Ocupan operarse un ojo. Y llegan donde un médico y ese médico les dice, vean, cómo no, con mucho gusto, yo le opero ese ojo. Pero aclaremos un punto de una vez. A mí no me interesa saber nada de exámenes de sangre, exámenes de gabinete, yo no quiero saber nada de cómo está usted con su presión, su corazón, etc. No me interesa. Yo nada más le opero el ojo. Pregunta, ¿ustedes se operarían con un profesional así? Ni loco, yo no le pongo la cabeza. ¿Por qué? Porque resulta que desde un punto de vista de salud debe verse integralmente la realidad de la persona para hacer la operación. Lo mismo pasa con las ciencias sociales. El fenómeno de estudio en una ciencia social, que no es fenómeno, es para servir a ese fenómeno, es la persona. Y la persona es una sola. No se puede dividir químicamente puro entre temas jurídicos, educativos, sociológicos, etc. Entonces, en la psicología evolutiva se desarrolló un concepto que es lo más relevante en ese campo, que es el modelo del ciclo vital. Aquí la edad no es tan importante. En realidad lo que importa más es el contexto y la historia. Es un proceso continuo que va hasta la vejez. En el modelo del ciclo vital, existen una multidimensionalidad. Se ven los cambios biológicos, los cambios psicológicos, los cambios sociales, etc. Vemos también que cada uno, porque así somos los seres humanos, somos un poco más complicados, por no decir que somos totalmente complicados. Cada una de esas dimensiones, biológica, psicológica y social, no van en un solo sentido, no van de la mano. Cada una va, una por el norte, otra para el sur y otra para el este. Van a ritmos distintos, se mueven distinto. Por eso es que es tan complicado. Entonces, bueno, incluso con la metáfora, a mayor edad, mayor diferencia entre las personas. Pero entonces, si tomamos en cuenta que hay una multidimensionalidad en las personas y que cada una de esas dimensiones va en direcciones distintas y a veces incluso opuestas una con otra, entonces, para hablar del abordaje del ciclo vital, tenemos que atender las causas o los factores. Y por tanto, para poder valorar el desarrollo de vida de las personas, algo que es importante también en educación, debemos atender interdisciplinariamente todas esas realidades, psicológica, biológica, sociológica, etc. Ya con esto termino un poco, para no hacerlo tan pesado, el tema del ciclo vital. Hay causas que influyen en las personas. Para hacerlo más rápido, causas grupales y causas individuales. Tenemos causas normativas, donde por ejemplo tenemos temas biológicos, tenemos temas propiamente históricos, historia colectiva, y también tenemos historia individual, que lo llamamos causas no normativas. Matrimonios a muy temprana edad,
una discapacidad de movimiento, haber vivido un ataque terrorista. Todo eso influye en una persona y va construyendo su realidad, va construyendo su desarrollo. Entonces, llegamos a un ejercicio esencial en este tema. Es que en materia del ciclo vital, lo que importa no es la edad cronológica, lo que importa es lo que se llama en esa área de conocimiento el tiempo funcional. ¿Cómo funcionamos? Distintos. A ver, desde un punto de vista de madurez, ¿se han topado ustedes con alguien que mira, es que esa persona parece un chiquito de 5 años? ¿Lo han visto? Y otra que es una persona joven, mira que se parece un viejito como de 90. ¿Hemos visto eso o no? Bueno, ahí está la realidad, esa es por eso. Ahora, el tiempo funcional mide criterios o procesos significativos. La fórmula para determinarla es la edad cronológica más el tiempo psicológico, inteligencia, memoria, más el tiempo social, los roles y su desarrollo en el ámbito colectivo. Más o menos funciona así. En la vida nosotros nos movemos más o menos de esta forma, relación de pareja, familiar, laboral. Vamos no exactamente uniformes y todo eso nos va representando nuestro tiempo funcional. Así es como, perdón la redundancia, pero para ser muy gráfico, así es como funcionamos los seres humanos. Entonces, en ese mundo del que veníamos hablando, en la educación habrían grupos más pequeños. Cada persona aprende a su ritmo, desarrolla su ritmo, y habría un abordaje interdisciplinario. ¿Quiere un escenario en donde se necesiten más educadores, psicólogos, más espacios, más recursos, etcétera? Ahí está, eso es necesario. Pero entonces, ¿eso qué tiene que ver con el derecho educativo? ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Obvio, el ciclo educativo. ¿Y por qué pongo este famoso señor que todos podemos identificar con el famoso programa de alienígenas ancestrales? Si no lo han visto es medio bueno. Porque el ciclo educativo se fundamenta en el concepto del ciclo vital, sorpresa. Y resulta que ese concepto nos lleva a establecer que prevalece el concepto de tiempo funcional, no el de la edad biológica. Hablemos así, como tenemos toda la noche de tiempo, permítanme darles un ejemplo. Hace muchos años, como unos, tal vez, bueno, no tantos, tal vez como unos 14 años, un día extraño, alguien presentó un recurso de amparo diciendo, mire, señores de la Sala Constitucional, o Sala Cuarta, como popularmente se le conoce, resulta que mi hijo tiene 5 años, 1 mes y 2 semanas de nacido. Y resulta que ocupa, para entrar a lo que, digamos, en términos populares, el kinder, el ciclo materno-infantil, ocupa 5 años y 2 meses. No, 5 años y 3 semanas. Le hace falta una semanita. Una semanita no es nada. Entonces llegó a la Sala Constitucional con un criterio, igual dicho con todo respeto, cariño y estima, pero hay que decirlo abiertamente. Aclaro un punto. Yo nunca dejo de decir por respeto lo que con respeto puedo decir, pero lo digo claro. La Sala llegó y dijo, vea, no podemos decir que es inconstitucional que se establezca un límite de edad, pero hagámosle un quiebrecito. Yo le llamo la sentencia del quiebrecito. Hagámosle un quiebrecito. Hagámosle una prueba de aptitud. Hagámosle una prueba de aptitud. Y si aprueba esa, si se promociona positivamente en esa prueba de aptitud, entonces déjelo entrar. Sorpresa. Resulta que la famosa prueba de aptitud que dijo la Sala Constitucional que había que desarrollar no existe en todo el mundo.
No existe en la ciencia pedagógica. Salió como el conejo del sombrero. Y entonces vean qué torta. Porque en materia de derecho educativo, un concepto esencial es el ciclo educativo, que viene del ciclo vital. Lo acabamos de ver. ¿Importa la edad cronológica en el ciclo vital como elemento determinante? No. Importa el tiempo funcional. ¿Qué es lo que sucedió a partir de ahí? Chiquitos o chiquitas que en primer grado tenían 3 años y medio, 4 años, y no estoy exagerando, donde las maestras se volvían locas, o los maestros se volvían locos, porque tenían que andarle cambiando pañales, y porque se le hizo un desorden en el aula. Y he tenido casos en donde estudiantes me han contado, más un caso en concreto, un estudiante me contó, me dice, mire, viera que eso es muy interesante, porque a mi hermano le hicieron eso. Vea la forma que lo dijo, le hicieron eso. Y entró antes. Y los 3 años siguientes, profe, todo lo ha perdido. Lo traumaron. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta el ciclo vital, no tomaron en cuenta el ciclo educativo. La madurez era necesaria, más bien lo impactaron negativamente, lo traumaron. Entonces, ese es un elemento esencial en materia de derecho educativo. Y claro, por supuesto, hay fenómenos que se desarrollan a partir del ciclo educativo, fenómenos muy modernos, como el que se desarrolló en Finlandia a partir del año 2016, que es, digamos, lo último del hit parade en educación, que es el fenómeno based learning, que es el fenómeno, los fenómenos basados en la educación, desde el aprendizaje por fenómenos. Se eliminó la diferencia de materias, se hizo un abordaje integral y es todo un desarrollo pero muy interesante a partir del ciclo vital. Pero entonces, ¿qué pasó? Estamos hablando de algo que debería pasar. Les cuento. Resulta que desde 1949 en Costa Rica se dispuso que la educación debía darse atendiendo el concepto de ciclo educativo en la Constitución Política, artículo 77. 1949, en una época como esas, desde aquellas épocas, ya cumplieron 70 años, estamos en el 2019, y resulta que la Constitución dice que la educación debe ser por ciclos, y eso no fue al azar. No fue que se dijo ciclo educativo porque uno de los constituyentes pasó ese día rumbo hacia el recinto de la Asamblea Constituyente y vio una bicicleta en una vitrina y dijo, mira, está bonito, ponele, ahí pasé por un ciclo, ponele el ciclo, está bonito. No fue eso. Resulta que fue que estaban en 1949, ese era un milagro, era de vanguardia, era decir el ciclo vital, el concepto de ciclo vital. Ese fue un desarrollo enorme. Y esto está como el chiste del cerebro del Chavo del Ocho. Nuevecito, está sin estrenar. Y está sin estrenar porque resulta que la Constitución, la norma suprema fundamental del ordenamiento jurídico costarricense, dice que debe ser ciclo educativo, replicando el ciclo vital, tiempo funcional, viendo la madurez, el desarrollo biológico y el desarrollo social. Eso es un concepto modernísimo. Búsquenlo en otras constituciones y no lo encontrarán. Y a pesar de eso, la Constitución era la cabeza y dijo ciclo educativo y le pusieron un sombrero. Se inventaron los niveles. Y entonces ya la cosa no calza. ¿Por qué no calza? Porque resulta que ahora, a partir de este desarrollo con los niveles, entonces no importa el tiempo funcional. Se fueron por un criterio de edad cronológica y con temas tan complicados como los siguientes. Para poder asimilar contenidos, cierto o no que necesitamos una madurez determinada, con un cierto desarrollo biológico y con un cierto desarrollo
de aptitudes sociales, o sea, tiempo funcional. Como con los niveles no calza el asunto, entonces dijeron, mire, muy sencillo, apoyos educativos, como lo llaman ahora, adecuaciones curriculares significativas, eliminamos contenidos. Está el doctor muy feliz, hoy me dio por poner ejemplos de salud. Está el doctor muy feliz, cardiólogo, cirujano cardiólogo, está operando, está cambiando una válvula del corazón, abrió, perfecto, cambió la válvula del corazón, excelente, y después de que lo hizo, empieza y le dice, fulanito, despertá, despertá, ¿qué pasó? Le dice, mira, a mí me enseñaron a abrir y me enseñaron a poner la válvula, pero en el cómo cerrar me aplicaron adecuación curricular significativa. Y vean qué cosa más interesante. Resulta que en ese tipo de temas, a los estudiantes, y es lamentablemente casi que una moda, decir, mire, adecuación curricular significativa, y ya se ha ido como corriendo la voz, y en el país hay una realidad. Resulta que algún sector de la población pide para sus hijos adecuación curricular significativa. No es que así pasan más fácil. Yo he escuchado comentarios de esos. No es que así pasan más fácil. ¿Tienen derecho a la educación, sí o no? Por supuesto que la tienen. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Como es con niveles, mejor eliminamos contenidos para que siga el otro peldaño de la escalera. Pero si se aplicara el ciclo educativo, no es un tema de eliminar contenidos, es un tema de llevar a la persona al momento en que esté en el punto exacto de su desarrollo biológico, sociológico y psicológico de madurez, para que pueda asimilar esos contenidos. ¿Se está atentando contra el derecho de la educación del estudiante, sí o no? Es un tema muy interesante, dentro de muchos otros aspectos. Entonces, sí existe un derecho educativo y debemos reivindicarlo. Eso es claro. En la academia hay que apoyar decididamente la promoción y el cultivo de ese derecho. Y lo primero es que necesitamos que ustedes, educadoras y educadores, se empoderen con este tema. Realmente lo ocupamos. Si no empieza por los educadores, con los abogados es un poquito más difícil, les cuento la historia, pero igual hacemos la fuercita. ¿Por qué? Porque con los abogados hay todo un desarrollo, un bagaje previo en educación que hay que empezar a desarrollar. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero ocupamos que se empoderen de esto. Entonces, con el derecho educativo vamos de vuelta al futuro. ¿Y por qué de vuelta al futuro? ¿Y por qué la imagen de alienígenas ancestrales? Porque resulta que les puse nada más un ejemplito. Ciclo educativo. No estamos diciendo algo a futuro, estamos diciendo algo del pasado. O sea, hay que volver al pasado, retomarlo para ya ir al futuro. Eso es lo que está pasando. Eso es un tema de derecho educativo. Y claro, yo no creo, como dice la canción, ser el único. Y yo espero que ustedes se unan también. Esa es la idea. Por el tiempo, que yo creo que más bien ya me excedí, por el tiempo es por lo menos lo que quería compartirles, y a partir de ahora quedo en un espacio de preguntas. Muchísimas gracias, muy amables. Le dejo este por aquí para las preguntas. Este nada más. Si hay alguno o alguna con preguntas para don Bernie. La pregunta es que termina, Por allá.
duro en llegar, pero llega. En un momento llega. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a aprovechar creo que el último tema que tocó, adecuaciones curriculares significativas y el cuestionamiento del derecho a la educación. Yo creo que el ejemplo del cirujano pues es claro. Sin embargo, hay estudiantes que su derecho implican ajustes necesarios, y el ajuste necesario son las adecuaciones. ¿Cuál es la propuesta entonces? Sí, en este punto es algo, bueno, ¿me escuchan? Sí. En este punto es algo importante de aclarar. Vean, entrar en el ámbito del derecho educativo en dos aspectos concretos que tienen que ver con educación especial puede sonar muy polémico, pero en realidad verá que muy bien estamos hablando de un punto de encuentro por lo siguiente. Estamos claros en que como todos aprenden a ritmo distinto y tienen condiciones particulares, principio de respeto a la individualidad, entonces existen necesidades también específicas y particulares. ¿Cuál es el punto aquí? Lo importante es que tal y como se está desarrollando hasta ahora, se está utilizando el concepto de nivel educativo. Y entonces lo que estamos haciendo es pensando en el estudiante en función del nivel. El concepto al que debemos aspirar realmente es el concepto de ciclo educativo, porque ahí permite entonces un abordaje integral y la valoración de si es necesario adecuar, ajustar el desarrollo o la promoción del contenido al estudiante con el ciclo de manera integral en su tiempo funcional. Porque le cuento una historia, incluso el caso después se retiró, pero hace unos años hubo un caso muy particular. Un estudiante que era norteamericano terminó estudiando en el sistema costarricense y le aplicaron algunas adecuaciones curriculares significativas. Cuando llegó después a pretender estudiar en el nivel universitario, le dijeron: vea, disculpe, usted no ha visto A, B o C contenidos, usted no tiene el bagaje necesario. Y presentó una demanda incluso contra el Estado costarricense porque dijo: un momentico, a mí me estaban formando, yo tenía derecho a desarrollar mis habilidades con esos contenidos y no lo hicieron. Aquí hay responsabilidad de ustedes. Entonces aquí el punto es el siguiente: de lo que estamos hablando en esto, y es para despejar toda duda, no es de una discriminación, más bien estamos proponiendo el ejercicio de el respeto a la individualidad de cada quien. Pero el punto es que no podemos seguir manejando estos conceptos a la luz o sobre la base o con el criterio subyacente del nivel educativo. Es lo contrario, es con el criterio del ciclo educativo. Por ejemplo, para hablar de un tema más o menos parecido, hace unos años se aprobó el adelantamiento de materias, muy popularmente en Costa Rica ahora conocido como el arrastre de las materias, o sea, que van como la serpiente arrastrándose. Pero el punto es el siguiente: en esa reforma, en ese momento, igual, con todo respeto, cariño y estima, el Consejo Superior no quiso ir más allá, porque lo que hay que hacer es desarrollar la educación por ciclos. En una educación por ciclos no hay arrastre de materias, cada quien va en un ciclo, cada quien va a su ritmo, atendiendo su ciclo, su tiempo funcional. Y entonces de lo que estamos hablando es que desde 1949 en Costa Rica, desde 1949, de lo que estamos hablando es que se optó por algo que es todavía hoy de avanzada, el ciclo educativo. De camino, razones de conveniencia de algún sector o de algunas personas en concreto hizo que eso que está normado desde 1949 no se utilice plenamente, sino que lo que se haga es utilizar un concepto, entre comillas, más light, que es el del nivel, para eliminarnos de problemas y hacerlo más sencillo. Es como cuando cuando alguna persona desea desarrollar alguna evaluación, entonces, ¿qué cosa? ¿Qué pereza una evaluación? Mire, mejor hago algo muy sencillo. Un marque con X y pongo una plantilla para hacerlo más fácil. Pero la riqueza de la evaluación se perdió. Exactamente lo mismo. Entonces, más bien yo en este sentido, lejos de estar en bandos contrarios, le cuento. Totalmente de acuerdo en que existen condiciones necesarias. Un principio de respeto a la individualidad lo estamos promocionando. Pero el punto es, hagamos algo más. Vamos en conjunto y luchemos. Porque ahora sí, la educación en Costa Rica
se haga como la Constitución dice que se debe hacer desde hace 70 años, en educación por ciclo. ¿Cuál es la verdadera, digamos, no quiero usar la palabra porque ahora está muy manida y hasta contaminada, pero cuál es la verdadera revolución en todo esto? Es que en una educación por ciclos usted ocupa grupos más pequeños, abordaje interdisciplinario. Ya no es solo un docente en el aula, está con el psicólogo, está con el trabajador social, se valoran otros aspectos, incluso está con sociólogos, grupos más pequeños. Eso implica un beneficio para las personas, una atención verdaderamente individualizada. Y es que recuerde, la Constitución política dice en el artículo 77 que la educación, desde la preescolar hasta la universitaria, se organizará en ciclos. Y eso no se está haciendo. Y no es algo nuevo, es algo antiguo más bien. Es algo antiguo. Estamos entonces en esa necesidad. El punto es más bien que invitarla a que juntos nos metamos en esta aventura de decir, vamos por derecho educativo y vamos por ciclo. Vean, en Costa Rica se desarrolla la educación por ciclo educativo y este fue un vuelco no de 360 porque quedamos en el mismo lado, de 180 grados. ¿Por qué? Porque ahora resulta que llegamos de nivel de pasar o eliminar materias simplemente para estar pasando, para cumplir con requisitos, etcétera, a que se valore la realidad de cada quien. Y en esto queda mucha tela que cortar, por supuesto, porque hay muchísimas experiencias que podríamos compartir, pero sí es muy importante lo siguiente: es absolutamente indispensable que el derecho educativo sea apropiado por los educadores y lo empecemos a exigir, se empiece a exigir. Porque entonces la respuesta está ahí, no es discriminación, no es atender, todo lo contrario, más bien de atender de forma mucho más adecuada al estudiante. Y en serio, es que es algo terrible, es algo casi jocoso. Hace 70 años se reguló y Costa Rica todavía no lo ha hecho. O sea, fue tan de avanzada que entonces ¿qué vamos a esperar? ¿Que sea para el año 3150? Sí se puede hacer. Costa Rica tuvo una característica, recuerden, desde la época de la colonia en que se estudiaba el catón de tapa a tapa, recuerdan ustedes esas épocas, no porque lo hayan vivido, sino porque lo estudiaron. Y desde esas épocas, Costa Rica tuvo una posición de liderazgo en materia de educación. Ese liderazgo se reflejó por tradición, por bendición, como ustedes lo quieran llamar, con la Constitución de 1949. Y ha habido un impasse en estos 70 años en donde no se ha querido llegar ahí. Un ejemplo interesante es también el tema de las famosas pruebas FARO. El FARO está bien, solo que el FARO está aquí y el puerto está por otro lado. ¿Por qué? Porque el FARO lo que establece es una evaluación. No, y no lo digo mal, de verdad, es algo bueno. Lo que sucede es que ya están viendo el concepto de decir, hay que ver el ritmo de cada quien, porque le hago la prueba este año y si no la aprobó positivamente, entonces la vemos el otro año. En esencia ahí ya estamos viendo algo del ciclo educativo. Lo que pasa es que falta que tomen conciencia o que les cuenten o que les digan o que les recuerden que eso es apenas el 1% de lo que implica el desarrollo del ciclo educativo. Pero ya vamos por buen camino. Es que en un mundo de ciegos el tuerto es rey. Aquí ya vamos en un camino, ya existe algo, pero ocupamos ir más allá. Así que más bien, lejos de una discriminación o una desatención, todo lo contrario. Más bien hay que envalentonarse para pedir que la educación se haga como debe ser, por ciclos. Nosotros hacemos eso ya como país y les cuento que estaríamos codeándonos, aunque el sistema más o menos sea distinto, estaríamos codeándonos a nivel de Finlandia con su fenómeno Based Learning, exactamente igual. Ellos lo están haciendo en 2016. Costa Rica, en el lenguaje propio de aquella época, lo hizo en 1949. Así que nada más es un favorcito. ¿Cuál es la misión que puede tener un docente en las aulas? Y aprovechando estos espacios, agitar mentes y corazones. ¿Para qué? Para que ustedes puedan exactamente desarrollar el cambio. Aquí puede haber mucha gente que va a tener posiciones determinativas en educación, incluso de su propia vida. Ocupamos precisamente que ustedes puedan comprender eso, interiorizarlo y exigirlo y hacer el cambio. Porque que nadie les venga a decir que eso es imposible. Sí se pudo en aquella época de la colonia y por supuesto que se puede. Y Costa Rica tiene las bases jurídicas para hacerlo. Desde 1949 existe. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Empezar ese camino. Pero sí se puede y estoy totalmente seguro que todas y todos ustedes sí pueden hacerlo. Y por favor,
Llévennos al futuro, ustedes sí pueden. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy buenas noches. Agradezco profundamente la calidad de esta ponencia porque es una necesidad. Yo quisiera saber si definitivamente es un menester, y así lo consideramos, es una urgencia la existencia de un derecho educativo. Mi pregunta específica es: ¿qué pasos concretos deberíamos dar, tanto el sistema educativo, para avanzar certeramente hacia ese logro, y cuál debería ser el papel protagónico del maestro para que se llegue a dar? Yo creo que pasos son tres. Pasos son tres. El primero tiene que ver con uno muy particular: tiempo funcional, ciclo vital, de lo que estamos hablando. Tiene que ver con la necesidad de cambiar la mentalidad. Antes decíamos cambiar el cassette, ahora hay que contextualizarse, podemos cambiar el chip, porque resulta que en Sudamérica hay una frase muy famosa, y esa frase me gusta mucho utilizarla en algunos casos. Cuando usted llega y le plantea esto, algunas personas aplican esa frase famosa: el no ya lo tenemos, hay que buscar el sí. ¿Cuál es el punto? Lo primero que le van a decir es: vea, no se puede, no por los estudiantes, no por la ciencia pedagógica, no se puede porque eso hay que invertir mucho dinero. Y como decía un cómico mexicano, y es una inversión, no es un gasto. Es una inversión, no es un gasto. ¿Por qué? Porque se ocupan grupos pequeños, se ocupa más gente. Mire, aquí se desarrolla ciclo educativo y hay que poner un rótulo en el nivel internacional que diga: se ocupan educadores en Costa Rica, porque todos los costarricenses ya están ocupados. Porque resulta que más bien haría falta gente. Haría falta gente. El segundo aspecto que hay que desarrollar es, bueno, ya lo adelanté, es el tema de organización financiera. Y el tercero tiene que ver con, igual es un tema psicológico más que otra cosa, con un tema de, digamos, de descubrir el pensamiento. En los seres humanos, por donde descubre el pensamiento la primera vez, se hace como un canal, como un río, como una cuenca, y ahí va funcionando, y ahí va transigiendo el pensamiento, ahí va discurriendo. El punto es el siguiente: mucha gente le va a decir: no se puede el ciclo educativo, o algunos dicen: mire, sí, claro, sí hay ciclos. Vea, nosotros llamamos primer ciclo de la educación general básica, segundo ciclo, tercer ciclo, pero el ciclo nada más tiene el nombre porque son niveles, ¿sí o no? No se toma en cuenta el tiempo funcional, así que no me vengan a decir que es ciclo. Entonces el punto es, o se le van a decir: mire, es que ocupamos un marco jurídico adecuado. Usted le responde: existe desde 1949. Entonces, no es un tema de voluntades en última instancia, aunque los seres humanos son los que mueven las instituciones, entonces cuesta un poco en ese sentido. Pero el punto es, desde un punto de vista como Estado, el fundamento constitucional y jurídico existe. Sería muy interesante que ustedes les digan que para todos los demás temas se obedece el ordenamiento jurídico, pero para lo que tenga que ver con educación no. Es un tema interesante. Tema también, por ejemplo, del FES. Educación. Educación. Para todo lo demás en el ordenamiento jurídico, como el anuncio de las tarjetas de crédito, existe tal cosa. Pero para educación, no. Eso no es cierto. El ordenamiento jurídico se obedece para todo. 2. A partir de esa obediencia hay que desarrollar toda la organización logística. Y eso sería una verdadera revolución en Costa Rica. Una verdadera revolución. Pero a ver, tendríamos un problema. Recursos económicos, quizá, pero no tanto. Porque usted tiene mecanismos, tiene fuentes de financiamiento, instituciones en donde puede trasladar recursos y puede hacerle frente. No estamos al nivel de otros países que digan: mire, es que hace falta el capital humano, el personal, para hacerlo. Costa Rica hay muy buena formación, sobra. Ustedes lo están atestiguando aquí en esta universidad y en otras universidades. Hay muy buena formación, muy buen nivel. Entonces, ¿qué ocupamos? Como un elemento ya concreto. ¿Qué se puede hacer de forma concreta? ¿Qué pueden hacer de forma concreta? Empezar ustedes en su ejercicio profesional, en su vida, a exigir esto, a empezar a empujarlo.
Eso se puede hacer a todo nivel. Otro elemento importante, ¿qué se puede hacer? Empiecen las solicitudes ante el Consejo Superior de Educación, otro tema que es un tema de derecho educativo que ha sido muy interesante. El Consejo Superior de Educación, digamos que igual, con todo respeto, cariño y estima, pero hay que decirlo, en la universidad no le ofendemos el intelecto a nadie, lo repito. Mire, el Consejo Superior de Educación existe porque la educación es un tema de Estado, no de administración de gobierno. Pero resulta que lo preside, y no digo que sea por algo en una época concreta, pero el punto es, ¿cuántas veces cambian los programas de estudio? Solo por poner un ejemplo. ¿Cada cuánto cambian los programas de estudio en Costa Rica? Con cada cambio de gobierno, ¿cierto o no? ¿Por qué? No se está viendo, no se está aplicando la educación como un tema de Estado, sino como un tema de gobierno. Porque la Constitución dice que el representante del gobierno en materia de educación forma parte del Consejo Superior, pero no solo forma parte, lo preside. ¿Y quiénes lo integran también? Miembros que en la noche son pares o iguales, pero no se olviden de algo, hay que advertírselos, ¿verdad? En la noche son pares, en la mañana no, en la mañana son empleados. Y eso es una gran diferencia. En fin, ¿qué hay que hacer? Pasa por un tema de voluntad, pasa por un tema de apropiarse, pasa por un tema de voluntariarse y empiecen a exigirlo. Verán que sí se puede hacer. Verán que sí se puede hacer. Buenas noches, don Bernie. Agradecerle la disertación esta noche con respecto al tema que nos presenta. No cabe duda que nos confronta a nosotros los educadores. Me llama la atención la relación que usted hace entre derecho y educación. Tenemos claro que las dos son ciencias sociales y que erróneamente, como se ha pensado, la educación no se debe ajustar al derecho, sino usted muy claro lo dijo, es el derecho a la educación. Sin embargo, vemos que la realidad es otra. Y la intervención mía en ese sentido hacia reflexionar un poco, preguntarle a usted exactamente dónde o en qué momento es que se está perdiendo la perspectiva de que es necesario para el derecho ajustarse a la educación y no al revés. En los centros educativos tenemos el fenómeno interesantísimo de que los educadores están ahora engrosando las listas de profesionales en derecho. Muchos están estudiando derecho. Sin embargo, si vamos a la otra acera, no hay profesionales en derecho que se estén formando como educadores. Entonces, si usted lo estaba analizando y está analizando el fenómeno como tal, me nace la duda de que en qué momento se perdió esa visión, o inclusive qué podemos nosotros hacer, o responsabilidad de quién será, si es de la academia, si es de nosotros, si es de los mismos profesionales en derecho, de entender eso que usted nos está invitando, porque pues no cabe duda que tenemos una gran formación y tenemos educadores muy buenos, muy competentes. Los centros educativos no me cabe duda que están conformados de buenos profesionales. Sin embargo, estamos cediendo ante la presión de hacernos o de hacerse cada vez más y más y más y más de abogados. Entonces, quería preguntarle exactamente qué podemos hacer ahí, si es asunto de la academia, si es asunto de nosotros, qué es exactamente lo que podemos hacer ahí. Gracias. Jorge, el gusto de hablarlo. El asunto es el siguiente. Es un fenómeno muy interesante y yo, como dicen los españoles en esto que dicen que hay que mojarse, hay que optar por alguna alternativa, le tengo que decir lo siguiente. El fenómeno más o menos reciente, en donde muchos educadores, y conozco a varios, se orientaron por estudiar derecho también, me parece que está motivado por una única razón, y es por el régimen de terrorismo que han estado viviendo. Porque dicen, vea, es tanto lo que tengo que vivir desde un punto de vista legal, que mejor me meto a estudiar derecho para que no me vaya tan mal. Realmente lo ocupo, no es por otra cosa. ¿Por qué? Porque por la práctica hasta ahora, lamentablemente, hemos estado viendo la realidad de que dicen que la educación está al servicio del derecho y el derecho es algo que no se ajusta. Entonces llega un momento en que, como el derecho no es una herramienta que está al servicio de la educación ni se les ajusta a la realidad de lo educativo, entonces hay que ir a estudiar derecho para ver cómo me puedo defender. Esa ha sido la motivación, ese ha sido un tema de motivación. Y el otro punto es, ¿qué pasa en relación con la inversa? Digamos, ¿por qué es que ese fenómeno en general de tender hacia normas generales y no
a normas específicas para el ámbito educativo. Tengo que decirlo que muy lamentablemente en Costa Rica durante muchos años el tema de lo educativo lo han visto peyorativamente. Es que, vea, es la educación, esos chiquillos recibiendo clases, eso no es importante. Y desde un punto de vista de la vida social e individual es algo importantísimo, es determinante. Entonces, lo que ha habido en ese punto, lo digo igual con respeto, es ignorancia por parte del ambiente jurídico de la relevancia que tiene la educación. Es tan relevante que es como la vitamina. Si usted la tiene, no la nota, pero le hace falta. Y el punto es que en materia jurídica, como no les ha hecho falta, como la han tenido y como una muy buena formación, con muy buenos profesionales, entonces parece que no es nada importante. Pero realmente es determinante para la vida social e individual. Entonces eso ha sido, desde una perspectiva de los educadores, estar bajo el régimen de terror, que hay que decir, mejor estudio derecho para que no me vaya tan mal. No por vocación, sino por protección. Y más bien es complicado verlo así. Y segundo, es más, es terrible que hayan tenido que verse en ese escenario. Es casi como un exilio, como que hayan tenido que exiliarse de su profesión, de su vocación verdadera, para ver cómo sobreviven. Eso es terrible. Y lo segundo es que desde el ámbito del derecho, como han estado siempre muy bien vitaminados en Costa Rica por la educación que se recibe, sean a nivel público o privado, porque tienen un buen nivel de los dos, entonces no notan la diferencia, no notan la importancia. Y eso ha sido algo muy importante. Vean, en materia jurídica, en el campo de la educación, en Estados Unidos, en alguna jurisprudencia de cortes superiores, se ha hecho énfasis en ese tema, en hacerle ver en el campo jurídico la importancia que tiene la educación. Por eso es que esto es parte de un proceso de convencimiento de la importancia de la educación hacia también los abogados. Es un fenómeno que va en dos vías. Los dos han estado renqueando. A uno los han obligado al exilio, al derecho, porque no pueden vivir tranquilos con su profesión por terrorismo. Y los otros están tan cómodos porque tienen una buena vitamina de educación que no notan la diferencia y no le han dado la importancia que necesita. Pero esa importancia hay que dársela y hay que lucharla. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Buenas noches. Ha estado demasiado interesante, muchísimas gracias. No sé si es como más bien una pregunta o un comentario que tiene algún punto de encuentro con la primera pregunta, pero me queda como la espina de la adecuación curricular significativa. Ciertamente conocemos que por control de calidad y otros detalles, un título de bachillerato, esta condición del estudiante de la adecuación significativa no puede optar por otro grado más que una asistencia o un técnico. En esta ocasión sigue sintiéndose de alguna forma la parte como de la limitante o como excluyente de alguna manera, porque el derecho educativo entonces me deja en duda, ¿verdad? ¿Dónde está la parte de la igualdad? No sé si se ajusta a la parte del tiempo funcional en el desarrollo biológico, de madurez y social, pero que tenga esta limitante de que por control de calidad no pueda optar por cierto grado, se siente todavía como de alguna manera excluyente. No sé si me comprende la pregunta. Sí, claro, queda muy claro. Muchísimas gracias. Vean, dos temas en concreto en relación con esa pregunta. La primera, efectivamente, en Costa Rica, a quienes les aplican en el programa, en el nivel de bachillerato, adecuación curricular significativa, es decir, les eliminan contenidos de materia de esos cursos en una educación por niveles, entonces lo que hacen es que le dan un certificado de conclusión de estudios secundarios, no le otorgan el grado de bachillerato. Eso lo que hace es que efectivamente no pueda ingresar a estudios universitarios. Ahora, la pregunta es, ¿se está afectando su derecho a la educación por la adecuación curricular significativa en sí mismo? Lo que le tengo que responder es que en este momento no sé, tal vez lo más probable es que quién sabe, por lo siguiente. Porque resulta que
Hay dos aspectos. El primero, en un bien desarrollado y bien entendido proceso educativo con ciclo educativo, sobre la base del ciclo educativo, no sabemos si en el tiempo funcional determinado de esa persona, si se le hubiera desarrollado en el tiempo funcional, no con la edad cronológica que imponen los niveles, si hubiera sido en el tiempo funcional, puede hacer que esa persona efectivamente podría haber asimilado de forma adecuada esos contenidos y no tenían que eliminárselos. Es que nunca lo sabemos, es que prematuramente están cortándolo, como quien dice, mire, me duele este dedo porque me lo torcí corriendo, le cortamos la pierna. No se preocupe, siga adelante, siga adelante. No lo sabemos hasta que no se aplique de forma adecuada el ciclo educativo. No lo sabemos. Y el otro punto es el siguiente, es discriminación. Vean, aquí hay un tema muy interesante. No es lo mismo igualdad que igualitarismo. Los seres humanos somos iguales. Tenemos aspiraciones, sueños, deseos, reímos, lloramos, nos golpeamos, brincamos, etc. Todo eso. Pero en el desarrollo de las capacidades en el tiempo funcional somos distintos. Y no todos, y esto no es discriminar, tenemos capacidad para todo. Tenemos capacidades distintas. Si fuéramos igualiticos, la cosa sería muy difícil. Entonces, no es decir que porque una persona, por ejemplo, no sé, le hagan una prueba ocasional y diga, mire, es que me dijeron que no tengo ciertas aptitudes o capacidades para ser ingeniero astrofísico, no significa que le estemos diciendo algo malo, ni se le está discriminando. Cada quien tiene capacidades distintas. No hay que confundir el concepto, porque cuando lo confundimos y decimos que todos pueden ser ingenieros astrofísicos, ingenieras astrofísicas, estamos cambiando el concepto de igualdad por igualitarismo. Nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Entonces, por eso es que tenía que responder en dos sentidos. El primero, no sabemos porque si hubiéramos desarrollado el proceso con el estudiante que hipotéticamente usted refiere, de ciclo educativo en su tiempo funcional, en su tiempo, con su desarrollo particular, puede hacer que esos conceptos que hoy le eliminamos, esos contenidos, los haya asimilado perfectamente, solo que a su ritmo, a su tiempo y a su manera. Esa es la diferencia del ciclo educativo. Y segundo, ya le digo, no es lo mismo igualdad con igualitarismo. No se puede decir que una persona, porque no tenga cierto desarrollo de capacidades, es que le están discriminando. Es que cada quien es distinto. Así es la vida. Ni los dedos de la mano son iguales, menos nosotros. Así funciona. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar con esta pregunta. Buenas tardes, don Bernie. Un placer tenerlo de nuevo frente a mí. Siempre es dichoso tener un profesor que se expone de una forma como usted y evidentemente esta no es la excepción y creo que todos compartimos esa idea. Relacionado con lo que preguntó la muchacha antes, no quisiera que quedara una idea errada. Una cosa son las adecuaciones curriculares significativas y otra cosa es cuando una persona está en un plan nacional de educación especial. En nuestra regulación, las personas con adecuación curricular significativa pueden presentar bachillerato, porque normalmente no es en todas las asignaturas. Entonces ellos presentan bachillerato y luego se les hace un informe de salida de ciclo donde se dice cuáles fueron las destrezas, aptitudes, competencias que lograron adquirir durante su formación. Ellos reciben un título igual que todos, dice bachiller en educación media. Lo único es que ese título lleva anexo un informe de salida de ciclo que dice qué fue lo que logró, para que eventualmente si esa persona llega a una universidad pueda optar por una carrera que sea afín con las competencias que sí logró adquirir. Ya distinto es la persona que está en un plan nacional de educación especial, al cual sí se le aplica, se le otorga un certificado de asistencia y se supone que lo que se le enseñan son competencias para la vida, para que se pueda desarrollar en el mercado laboral. Entonces, bueno, de mi parte era la única observación que quería hacer y agradecerle muchísimo por este espacio, porque ciertamente ha sido un tiempo muy buen invertido para mí. Muchísimas gracias.
Y verdad, igual, gusto en saludarla. Ahí lo siguiente, vean, en su momento hubo 3 casos que llegaron por recurso de amparo a la Sala Constitucional en donde se les otorgaba un grado. A ver, cuando se otorga un grado académico, el mecanismo jurídico es por un título. Cuando se otorga un grado académico, ese grado académico ya se otorga y no tiene condicionamientos. En Costa Rica, digamos, un grado académico no está regulado como tal con condicionamientos. Hay países en donde sí, la India es uno. Hay países en donde sí, en Costa Rica no. Entonces, se otorga un grado académico, pero también se había planteado la idea de, recuerdo que lo mencionaban así en el amparo, una cierta orientación de habilidades y destrezas, que era el informe. En esos casos la Sala Constitucional declaró inconstitucional y efectivamente, aunque fueran de los 2 programas distintos, y dijo, mire, aquí, o le dice usted que concluyó los estudios secundarios, pero no le otorgó un grado, porque si le otorgó un grado, se lo otorgó con todos los deberes, atribuciones y derechos del grado. No hay condicionamiento. Entonces, son temas que hay que abordar, efectivamente. Pero en eso sí hay que tenerlo claro. Cuando se otorga un grado, se otorgó un grado. Si usted le dio a alguien el grado de bachiller, significa que tiene todas las competencias del bachiller. No existe un bachiller -1, -2 o -3, solo un grado. Y en ese sentido es importante que no hay, repito, no hay discriminación, pero sí hay que abordar el tema de forma distinta. Es parte de los retos. Hasta esos esquemas de otorgamiento de grados cambiarían con un ciclo educativo. Hasta eso. Bueno, de parte de la Escuela de Administración Educativa ha sido muy grato traer a ustedes esta conferencia. Les agradecemos su presencia y un agradecimiento especial a don Bernie por traernos esta temática tan importante en esta conferencia el día de hoy. Les invitamos al pasillo exterior del auditorio, donde tenemos un pequeño refrigerio para compartir con ustedes, y agradecemos y despedimos a don Bernie con un fuerte aplauso. Muchas gracias.